Ok, solo voy a desdoblar los objetos que estoy pensando si me va a generar bronca. No debería de generarme bronca, pero bueno, pero voy a querer etiquetas, voy a querer texturizado asimétrico. Voy a salvar. Entonces voy a aplicar los modificadores de espejo, porque sí voy a querer un texturizado asimétrico en la armadura. Entonces voy a unirlos a un objeto que ya tenga el modificador, control J, y voy a eliminar el desplazamiento. Y voy a aplicar el modificador. No. Estoy saboteándome. Es más fácil que desdoble asimétricamente y después coloque las islas por separado. A menos que haya una isla que cruce el horizonte de simetría. Ahorita vamos. Estoy deshaciendo esa aplicación del modificador porque quiero desdoblar solo una vez por objeto. Entonces aquí ya estoy en... Este no era... Oh, sí. Este no está retopologizado, sí es cierto. Pegar los materiales para recordar que ese no está desdoblado. Creo que este es el diezmado. Display wire. Ese es el que voy a retopologizar, lo mismo con este, y solo me voy a concentrar en este objeto. Bien. Entonces tengo U para unwrap y voy a habilitar en Options Live Unwrap. Entonces cada que yo genero una nueva costura se va a actualizar aquí. Y de hecho me voy a ir a UV Editing para nada más concentrarme en el desdoble de coordenadas. Si todo esto lo tuviera en el mismo objeto, voy a cuidar que las islas del objeto del bípedo tengan pin. Porque como ya estoy utilizando Live Unwrap, acuérdense que cada que yo genere una nueva costura, por ejemplo aquí, Control E, Mark Sim. De hecho, esto es algo que Daniel Bystad recomienda tener en los Quick Favorites. O un atajo. Vamos a ver, Control E, Mark Sim. Ya está en Quick Favorites. Mark Sim, por eso digo. Cada que yo inserte una nueva costura, se va a actualizar el desdoble de coordenadas. Y eso me va a permitir estar viendo qué tan distorsionada está la envoltura de la textura. Y gracias a que ya habilité un pin a estas caras, control S, a estas islas en el desdoble de coordenadas, puedo limpiarlo para que vean qué pasa si no tengo este pin. Alt P para limpiar el pin. Y ahora voy a empezar a desdoblar esto como si fuera divertido. Mark Sim. Vean qué pasó con el resto de mi desdoble. No está protegido, ya no es simétrico y todas las manipulaciones que hice para tener un desdoble cuidado ya se fueron al carajo. Porque no les apliqué un pin. El pin las mantiene ahí y guarda ese desdoble. Entonces voy a hacer lo mismo. L para seleccionar por la normal, por lo ligado de la normal. No quería separar. Otra vez control Z, carajo. Lo que hice fue presionar P, pero en mi 3D Viewport, no en el área 2D, que aquí es donde quiero aplicarles el pin, ¿no? Entonces, ahora sí, tengo esa selección y acá le voy a poner P para pin. Y vean que aquí aparece pin sin clear. Clear elimina el pin, que es lo mismo que presionar Alt P. Y de hecho, ahora ya que reviso cada uno de los vértices, ya está en rojo. Eso implica el pin, ¿no? Entonces, ya que tengo esta vista sincronizada, me puedo ir concentrando por pieza. Entonces, vamos a Shift H para esconder todo lo demás. Ir limpiando o aliviando la distorsión. Acuérdense que la mayoría de los objetos cilíndricos se benefician de un desdoble, una costura transversal, una de punta,
y una de base. Vamos a ver, control E, mark sim, cómo se ve. Y el análisis de la distorsión que tienen en overlays para display stretch area va a depender del área. Entonces, como ahorita ya no estoy viendo todo el objeto, mi desdoble automático está pensando que necesito toda la textura de 4K para todo el objeto. Entonces puedo modificar la dimensión de la isla y veo que el mapa de calor se actualiza, ¿no? De hecho, eso me causa un poquito de ruido, pero vamos a ver así. ¿Qué tal? Ajá, sí, ahí está. Sí, maxi. Y voy a sincronizar la vista. Aprovechando que no he horneado ni nada. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué tomé esa decisión? Se me hace bastante extraño que si escalo y hago pequeñas las islas, no se genere una distorsión y me pida que a fuerza separe las islas. Vamos a ver qué tal. Quiero analizar así la distorsión. Entonces yo creo que arriba también voy a aplicarle una costura. Aquí. Acuérdense que donde más parezca un ángulo de 90 grados es donde se va a beneficiar más esta liberación de la tensión. Eso puede ser un problema. Y aquí puedo ver, eso ya me gusta un poquito más, que ya no es completamente, ya no tiene tantos turquesa, por ejemplo. Y estas aristas que veo que marqué como costuras, parece que ni siquiera es necesario marcarlas. Entonces tengo Q, Clear Sim. Yo creo que eso va a funcionar. Entonces, Alt H para esconder todo lo demás, más bien mostrar todo lo demás y sin sincronizar la vista, creo que no importa. Sí, parece que no. Tengo, ¿cómo se llama esa cosa? Proportional Editing deshabilitado y puedo ubicar esta pieza donde me interesa en el desdoble. Otra cuestión de la organización de su textura es que también sea fácil de leer. Acuérdense que no estamos trabajando en un vacío, entonces puede que alguien más vaya a revisar esta textura. Yo siempre les recomiendo que se acostumbren a pintar su modelo en 3D, que no nada más estén pensando que van a, a exportar el desdoble de coordenadas, pintarlo en Photoshop y regresarlo, porque así es como se aprendió bastante en los 90 a texturizar, o cuando no sabíamos ni qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, voy a organizar el desdoble de coordenadas, pero no porque lo vaya a exportar nada más, sino porque quiero pensar que se pueda analizar el desdoble de coordenadas. Voy a escalarlo un poquito más, revisando la densidad Texel, ¿no? Veo que aquí la cuadrícula de UV-check es uniforme. De hecho, el resto de las piezas tiene demasiada resolución para lo que necesitan, en realidad. Entonces, algo así. Me está haciendo reconsiderar esa costura. Estas. De nuevo, L para delimitar. Normal. Y vamos a ver si voy a seccionar esto. Control E, Mark Sim. Creo que lo voy a hacer por esa organización. Vamos a ver qué tal me va, ¿no?
Algo así. Cuando ya esté satisfecho con la distorsión, voy a desincronizar la vista para poder manipular por islas. Y lo voy a ubicar donde ya sepa que van a ir las secciones de la pierna, por ejemplo. También no puedo estar pensando que nada más voy a dejar ahí el 100% de mi armadura. Tal vez también pueda aprovechar eso para patrones, para después ver qué voy a repetir, como las texturas en los sables de escenarios. De hecho, así, no quiero estar distrayéndome, pero así también tengo el horneado de lo que va a terminar siendo los cables. Entonces vean que eso parece ser demasiada resolución, pero si vemos el material resultado, me sirve por eso, ¿no? Porque solo necesito un poco de textura que voy a replicar a través de arreglos para tener estos cables con un poco de emisión, ¿no? Y transparencias. Por eso es que de repente puedo ir ubicando zonas para patrones. Entonces, aquí me voy a concentrar de nuevo en el UV check. Y así es como voy a estar desdoblando. Creating. Ah, entonces, de nuevo, quiero cuidar que haya suficiente espacio para ambas islas. Chingón. No es que diga, bueno, pues ahí, eso ya funciona. De hecho, no me quita el sueño escalarlo un poco más. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Sí, P para aplicar pines. Y ahora cada que siga desdoblando el resto del objeto, no se va a modificar, ¿no? Entonces sigo con la misma. Le Shift H para esconder todo lo demás. Voy a esconder la costura acá atrás. Y C para Circle Select. Clic medio para deseleccionar. Si ya vi que es bastante cilíndrico este objeto, pues lo desdoblo como tal, ¿no? Control E, Mark Sim. ¿Qué de esto podría ignorar? ¿Qué está pasando aquí? Sí, ya con eso estoy feliz. Alt H para mostrar todo lo demás. Y de nuevo desincronizo la vista para poder manipular por isla. Entonces aquí ya estoy satisfecho con esto. De hecho, algo que ignoré con la otra isla fue que no estoy cuidando el sentido. De repente puedo tener texturas volteadas, no hay problema. Solo piensen en que revisando el ejemplo de Riot Games,
Preuniversitario. Aquí está. Hay una organización para los ojos y vean que esto también ignora la densidad Texel, ¿no? Cuando voy a darle prioridad a una zona, como tal vez ahorita estuvo un poquito exagerado en un ejemplo, pero vemos que el rostro es más pesado que el torso, cuando el torso es algo grande en cuanto a área. Y aquí están las manitas, no sé. Ahí tiene su propia organización, ¿no? El que lo hizo sabe. Pero si quisiera que esto fuera un poquito más cuidado, pues tendría todas las islas con su sentido. Por ejemplo, si veo estas aristas o estas caras, separo Circle Select y las muevo, me estoy dando cuenta que son caras de abajo. Entonces, solo por saber fácilmente qué es lo que estoy trabajando, voy a... A ver, de hecho, si esto funciona. Ok, sí, sí puede ser. Estoy usando lo mismo que les había mostrado en la clase anterior sobre los pines para manipular ligeramente el desdoble de coordenadas y voy a suavizar y esculpir el desdoble de coordenadas V para tener algo fácilmente organizable. ¿A qué me refiero con esto? A que va a ser fácil jugar Tetris con esto, ¿no? Voy a seleccionar por isla y voy a buscar una escala en la que vea que la distorsión es mínima, el mapa de calor es relativamente frío, para hacer cualquier ajuste de esa distorsión que estoy generando con mi manipulación. Esto está bastante raro. Debe ser una cara bastante pequeña por ahí. Sí, parece que es el caso porque no necesitan más área, al contrario, ¿no? Ahí para que el mapa de calor sea un poquito más frío, necesita menos área. Eso es algo chistoso, por ejemplo, eso. Y para no marearlos aquí con mi desdoble de coordenadas, voy a considerarme satisfecho con eso. Estos, o sea, necesitan menos o más, necesitan menos. Profe, Yo, ¿qué pasa si queda rojito? la distorsión es demasiada, pero piensa que esto es en una etapa de organización. Mientras estás haciendo tu desdoble, analizas la distorsión, pero ya que vayas a utilizar un horneado o algo así, o ya que estés organizando tu desdoble de coordenadas, no hay problema que el análisis de distorsión sea bastante cálido. Ahorita vas a ver por qué. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces piensa que aquí mi análisis de distorsión de la envoltura ya es frío, ya está bastante frío. Y a la hora de manipular la isla, para embonarla en el resto de mi desdoble de coordenadas, digo, ok, pues esta textura, esta pieza, no tiene sentido que ocupe textura y media, ¿no? Aunque el análisis de área me diga que así ya está frío mi desdoble, lo voy a escalar, aunque esto ya se vea rojo, porque ya sé que la tensión está liberada, está aliviada, la tensión de la envoltura está aliviada, entonces ya nada más es cuestión de escalarla, aunque se vea roja, para que
la densidad Texel sea un poquito más uniforme con el resto del personaje. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si me dejo guiar solo por el análisis de tensión, puedo pensar que esto está bien, pero analizando el resto de mi personaje, veo que aquí tengo prácticamente otra textura de 4K y no tiene sentido para esta pieza nada más. Entonces, ya que alivié la tensión, ahora sí, lo escalo para que tenga más o menos la densidad Texel que el resto de las piezas, ¿no? Algo así. Y como dijimos, esto ya lo puedo embonar y ubicar por aquí. De hecho, R90. Ajaja. Más quiero ver cuáles son las piezas que estoy manipulando. L para seleccionar todo esto, Alt P para limpiar el pin. Las caras superiores. Profe, a las primeras las había puesto como estáticas, ¿no? Entonces a las segundas, al segundo desdoble que hizo también las puse estáticas. Es Ah, que no sí, me sí. quedan. ¿Esta pieza? Ajá. Sí. De hecho, es lo que voy a hacer ahorita. Ya que esté satisfecho con dónde va a ir la isla. Ahorita vas a ver. Déjame pensar. Pues, no pasa nada. De hecho, yo creo que esta lo voy a mover un poquito. Ya que estoy satisfecho con dónde voy a ubicar esta isla, P para generar un pin, perdón. Y ahora puedo seguir desdoblando el resto de mi personaje y estas no se van a modificar. ¿Es a lo que te refieres? Simón, o sea, solo le picas P a un vértice. Sí, yo lo apliqué a toda la isla. Ah, P va. es pin. Cuando lo aplicas solo a unos vértices de la isla, es cuando quieres utilizar un desdoble como wrap en Photoshop. Entonces vamos a hacer eso precisamente con otra pieza, por ejemplo esta. Shift H para esconder el resto de las piezas y concentrarme en este. Entonces ve que aquí tengo un desdoble con un montón de distorsión, ¿no? Si yo empiezo a liberar esa distorsión, vamos a ver dónde tengo, vamos a sincronizar la vista para que donde sea que tengo estos vértices, me dé cuenta que ahí tengo un montón de distorsión. Entonces es aquí arriba y aquí abajo. Seccionar estas piezas con un corte, podría hacerlo de hecho vamos a aislar la vista. Ajá, no es eso. Vamos a seccionarlo aquí. Control E, Mark Sim. Eso va a empezar a liberar la tensión, ¿no? Como si fuera una zona, un área cilíndrica a desdoblar. Puedo empezar a ver dónde sigo teniendo estos problemas. Por ejemplo, aquí veo que todavía hay unas caras que se podrían haber ido a la siguiente isla, entonces vamos a seccionarlas. Acuérdense también que el horizonte de simetría es una costura gratuita. Mark Sim. Voy a llevarla para acá. Limpiarla. Y puedo decir, ok, esto ya se está pareciendo un poquito más a lo que quiero. Pero puedo, esto lo hice hace ratito, lo puedo volver a hacer para que veas a lo que me refiero. No. Vamos a desincronizar la vista. L para delimitar la selección a la costura ligada. Seleccionar estos. P para crear pin. Y si esto yo lo desdoblara, estos vértices no se modificarían. Pero como no tengo toda la isla pineada o congelada, puedo aprovechar en Options, no es cierto, UV, Live on Wrap. Acuérdense que cuando lo aplico
desde el 3D Viewport, Live Unwrap me permite agregar una nueva costura con vista sincronizada. Entonces, cada que yo agrego una nueva costura, control MRC, se actualiza mi desdoble de coordenadas. Pero si este Live Unwrap yo lo habilito acá en mi 2D Viewport, en mi área 2D, está UV Live Unwrap. Aquí, este Live Unwrap me permite manipular la isla como si fueran pines de manipulación suave, como wrap en Photoshop, ¿no? Entonces voy a eliminar la sincronización de la vista para nada más concentrarme en esta isla. Y vean que aquí puedo empezar a manipular esta distorsión, ¿no? ¿Qué pasa si manipulo vértices que no estén pineados, que no estén congelados? Pues se manipula el vértice solo. Puedo habilitar O para Proportional Editing. Y ahí tengo mi esfera de influencia, mi círculo de influencia, perdón. Pero al no estar pineados, necesito otra palabra para eso. Cuando manipulo los que sí tienen pin, se resetean, se reinician, pues. Entonces aquí puedo habilitar un nuevo pin y vean que eso no va a estar considerado. ¿Cómo quita el pin? Alt P. De hecho, también puedes presionar P y solo tienes que habilitar aquí abajo Clear. Y es lo mismo que presionar Alt P. Ya. Y no es la única manera, ¿no? Les mostraba cómo también pueden ir esculpiendo el desdoble de coordenadas. Son un repertorio de herramientas que ustedes pueden aprovechar para generar simplemente un desdoble sin distorsión, ¿no? Como los métodos de subdivisión, no es que uno sea mejor que otro, solo es qué y para qué. Ajá, yo ya me estoy divirtiendo con esto y ni siquiera sé si así lo voy a terminar utilizando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a limpiar la malla nada más. Uno para selección de vértices y tengo en mis quick favorites delete loose, merge by distance. No hay problema, en teoría no hay problema. ¿Qué está pasando? Okay. Sí, vamos a seccionar aquí. Acuérdense, lo más parecido a los 90 grados que pueda estar su cambio planar es donde más va a necesitar un poco de ayuda para aliviar la envoltura. ¿Qué es esto? Sincronizar la vista a solo esta isla. Sin proportional editing. Profe, profe, ¿Pero qué son? para la entrega del domingo, ¿necesitamos mapa de color o solo el normal? El mapa de color solo piensa que lo puedes hacer con el mismo mapa de normal, ¿no? Les mostré cómo a través de un color ramp pueden recolorear esta información sin necesidad de hornear dos veces, ni pintarlo todo a mano, ¿no? Va, va, va. ¿Nada más esos dos mapas? Sí, sí, sí. Ahorita. ¿Cuándo nos enseñó? Mande, mande. ¿Cuándo nos enseñó? Hoy. Ah, ok, ok. Creo. Ya no sé ni en qué grupo estoy. Fue la clase anterior. Gracias. Esto es lo que me interesa. ¿Qué está pasando? Ah, pues no tengo cara por eso. Sí. Por normal, Shift H. Okay. Sí, parece que no tenía cara. Qué divertido.
pues con su retopología. Y por esto es que tampoco quiero que piensen que la magnetización de retopología es el final de las broncas de retopología, ¿no? Porque con los elementos que vamos a ir agregando al personaje, no puede nada más magnetizar retopología y ya. Aquí sí se van a tener que estar preocupando por recordar cómo funcionaba Retopoflow y concentrarse en la silueta. Estoy en vista local. Vean que aquí estoy generando mi objeto de bajo poligonaje, pero también generé el de alto poligonaje y ese no lo voy a desdoblar, ¿no? Y entonces en esa parte de la ropa que show, ¿Qué parte de la ropa? ¿De qué hablas? no sé, estaba como unos cuernitos o algo así. Había dicho que era como parte de ropa o algo así. Explica lo mismo, ¿no? Solo es... ¡Oh, no! Vamos a ver la versión estable. Eso me pasa por estar con la versión experimental. Pero eso depende de Steam y se va a tardar, entonces vamos a la experimental de nuevo, que corre más rápido. Y vamos a ver cuánto sale. Acuérdense que si pierden un proyecto pueden utilizar el autosave. A mí no me sirvió esa cosa. Yo no le he movido nada, según yo está habilitado de manera predeterminada, ya nada más te sirve para salvar un proyecto u otro. Entonces veo aquí que en efecto tiene un buen que no salvaba. Entonces, oh, Yo tengo una duda ¿qué pasó? que tal vez ya está explicada, pero no he entendido por completo. ¿Usted ahorita el modelo al que le está haciendo el desdoble ya tiene cosas como ropa? Ajá, En el nuestro todavía no hay ropa. no. Entonces luego vamos a hacer la ropa y luego el proceso igual o como Exacto, la retopología y el desdoble es algo que vas a hacerle a todo, ¿no? dos veces. O sea, el que le acabo de hacer, que es para el domingo, y luego el que ya va a tener ropa. Exacto. Ok. Entonces, ahorita, en teoría, llevan todo el semestre haciendo su propia malla base, que ya tiene topología deformable, ya tiene las referencias musculares y esqueléticas de su personaje, de cualquier humano bípedo, y ya ahí ustedes van a irlo modificando para generar su personaje final, ya sea que cambien la anatomía o que nada más le vayan agregando cosas, ¿no? Okay. Vamos a ir escondiendo las zonas que ya están desdobladas, como esta. Y por ahí hay otra. Esta. H. Y vamos a seguir con este compadre. Ok, me voy a concentrar nada más en esta isla. Este es el tipo de broncas. Vamos a sincronizar las vistas y ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy manipulando. Es un cursor 3D, eso no quiero. Es un median point. Y no tengo proportional editing habilitado. ¿Por qué se desdobló así? ¿Por qué se separó más bien? Vamos a sincronizar para concentrarme en uno nada más. Y voy a
para proportional editing. Ya puedo irlo manipulando, aunque no esté el pin habilitado. Esto del desdoble de coordenadas siempre va a ser un juego de cuerda, no todo puede ser limpiado, no puede ser liberado de tensión completamente. Entonces es una cuestión de toma de decisiones, ¿no? Y también ayuda de repente saber qué caras están editando. Aquí yo, por ejemplo, voy a cambiar a método de selección por caras y con punto voy a irme a las caras que necesito. Y veo cuál es el problema, ¿no? Las caras son bastante angostas en 3D, entonces por eso siempre me va a generar una bronca aquí. Entonces veo que aquí lo que necesito es menos área. Ajá, la bronca de generar un pin. Alt P para limpiar los pins. Y se bronca de sincronizar la lista. Aguas con este tipo de desdoble, que no estén encimadas las caras. Si no van a texturizar una zona y se va a texturizar otra. O se van a ver artefactos, a final de cuentas. Va a ser sencillo de embonar. No se va a poder jugar. Y esto me pasa incluso en transmisiones, cuando estoy chambeando con esto, que si de repente me concentro más en explicar o platicar, puedo dedicarle demasiado tiempo a algo. Si esta es una pieza que va a estar escondida, pues no tiene caso. Y de hecho, es una parte del peto que va abajo, ¿no? No se va a ver mucho. Pero por hacer bien las cosas, vamos a darle su desdoble intencionado. Qué divertido, qué divertido. De repente estoy presionando Shift para suavizar, como si estuviera esculpiendo, ¿no? No, ya no tengo. Si ¿Qué pedo? está rojo, entonces, si está rojo, se pinta así todo feo, todo caca. No. Porque acuérdate que después de tener un desdoble cuidado, vamos a forzar ese rojo, porque ya nos vamos a concentrar en densidad texel. Pero si desde el principio lo desdoblas y tienes un montón de distorsión y después todavía lo embonas en tu desdoble de coordenadas V, pues sí, vas a tener broncas, ¿no? O sea, se pinta feo, se pone negro, se pone blanco, ¿ok? No. Tener un desdoble de coordenadas cuidado va a evitar que no puedas texturizar a gusto. Piensa que, híjole, no tengo ese ejemplo guardado, lo tenía de ZBrush, del desdoble automático, que está buscando, por lo general, por área, cuidar el evitar la distorsión. Piensa que en ese tipo de procesos,
se va a enfocar el software, por lo general, en cuidar el área. Entonces, me acuerdo que tenía una personaje y utilicé creo que era UV Master, no me acuerdo si es un add-on o algo así, una herramienta dentro de ZBrush. Y el chiste es que cuida que no haya distorsión en el softtool, en la malla poligonal. Pero al ser un personaje bípedo, analizando el objeto tridimensional por área, el algoritmo piensa que el rostro no necesita mucha información. Entonces, el desdoble de esa zona va a quedar pequeñísimo y se va a pixelear lo que sea que pintes en esa zona contra algo ya curado a mano, ¿no? Donde tú, como Alexis aquí le hacía, que tiene un montón de área para el rostro, contra el esconder la isla, por ejemplo, de la palma de los pies o de las cuencas oculares. O sea, le puedo poner un montón de áreas y en el rostro, por ejemplo, si tiene un tatu o algo así, ¿no? Exacto. Igual ahí con un tatuaje, por ejemplo, cuidarías que el desdoble sea asimétrico. Porque si no, pues le vas a escribir aquí en su tatuaje hola y aquí va a decir aló. Bueno, espejado. Ah, vale, vale. Es algo que voy a cuidar precisamente con estas piezas, porque como si quiero hornear etiquetas, voy a tener el desdoble cuidado y ya después lo voy a espejar. De hecho, un momento para... Profe, y esa es como la solución de si es asimétrico para, o sea, porque el modelo es simétrico, pero las texturas no, es que lo desdobles con el mirror y luego lo apliques y lo vuelvas a desdoblar. No, hay quienes lo desdoblan ya con el modificador aplicado. Yo nada más porque no quiero meterme con la distorsión dos veces, ¿no? Ok, ok. De hecho, no sé si... O sea, puedes espejear solo unas partes. Por ejemplo, no sé, si tiene hombrera, solo hacer desdoblar una hombrera y espejearla. Exacto. Incluso podrías no espejearla, nada más, vamos a hacerlo aquí, voy a salvar y aplicar el modificador de espejo. Voy a salvar otra vez. Entonces, ve que aquí ya tengo esta isla de la mitad del peto. Y si la muevo, sin proportional editing, dije que si la muevo. Vamos a ver. Ya se aplicó el modificador de espejo y ya no tengo proportional editing. Entonces quiero... es que está toda la isla conectada, claro. Vamos a ver si funciona así. No. Está animando, porque está animando. Si la quiero de manera asimétrica, vamos a normal. Sin. Unwrap. Ve que ya va a buscar esa asimetría, ¿no? Ya no, si yo texturizo algo de un lado, no va a estar espejado en el otro. La bronca de esto, y que no preví, es que no lo puedo separar. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo demonios no? B para separar la selección, L para seleccionar solo una isla. Y ahora sí, con todo el objeto ya tengo ambas islas aquí. De hecho, podría coserlas por una organización un poquito más cuidada, ¿no? -1. No creo que es algo que haría, la verdad. Pero esto lo podría hacer un poquito más cuidado, ¿no? Tengo aquí las aristas seleccionadas, clic derecho, Stitch.
Mesh by distance. Vamos a ver si así ya se puede. Ajá. Sí, era porque no eran el mismo objeto. Como separé los vértices para poder separar las islas, ahora ya, ya puedo coserlos. Y ahora otra vez, ¿no? Tal vez sean todas las aristas. Vértices también se puede. Estoy manipulando según otro objeto. ¿Dónde está? Median point. Y ya esto lo voy a utilizar, lo voy a manipular, perdón, como si fuera una isla nada más. Donde sea que lo necesite, ¿no? Y lo mismo que el resto de las piezas, voy a cuidar la uniformidad de la densidad pixel. Que no me gusta el desdoble, ¿eh? Eso es algo que voy a cuidar un poquito más porque acá me valió y es algo que es bastante visible, ¿no? De hecho, es más visible esto que no cuidé que todo lo que sí cuidé. Y así es como iría doblando sin que me crashe. Pero salvé antes de hacer esas cosas, sí, es cierto. ¿Qué beneficios tiene usar la inestable, aparte de que se te cierre? Eje, Aparte de que, ¿qué? de que se te cierre. Puedes jugar con nuevos recursos. De hecho, ahorita no estoy utilizando ninguno. Gracias. Pero las construcciones diarias tienen por lo general arreglos o recursos que están agregando a futuras versiones. Entonces, no sé si te acuerdas que alguna vez les expliqué que Blender, el lanzamiento de Blender funciona a través de fases. Entonces, hasta cierta fecha se aprueban nuevos recursos para la 291 y cuando pasan a arreglar esos recursos, la 292 ya empieza a recibir nuevas herramientas. Ahorita no me acuerdo, de hecho, buen momento para revisar eso. Vamos a salvar eso y abrir la estable de Blender en Steam. La estable ya tiene ese atajo que sí uso a cada rato. Bueno, para empezar, Steam o la Microsoft Store tienen su actualización automática. Y uno que sí me ha cambiado el trabajo bastantito son dos cosas. Una, el display de estadísticas, el overlay, y otra, la aplicación de modificadores. Porque no sé si se acuerdan, vamos a salir de vista aislada, que cuando estamos en Object Mode y estamos duplicando objetos, Shift-D duplica el objeto, con eso lo puedo escalar, pero esta es una operación de transformación en Object Mode. Control A aplica la escala y así todo esto ya está en 1. Sin esa escala aplicada está en 280 y tantos, lo que sea. El chiste es que para que ya sea una escala real o esté sin ese tipo de problemas que me pueden generar distorsiones en teselado dinámico, y ese tipo de atajos los implementaron en esta área de propiedades, Shift-D para duplicar el modificador. Y de hecho es como utilizo un montón de decimates para generación de superficies duras. Para estas, precisamente. Entonces tengo un decimate planar, tengo biselado, tengo subdivision surface o subsurf, parece que ahora se llama.
y espejos. Entonces, si de repente quería, por ejemplo, vamos a estar pensando en este objeto escalado, que tengo Decimate y lo quiero planar. Ese Decimate, ese diezmado, va a colapsar las caras que compartan el cambio planar de 5 grados. Shift D para duplicar ese Decimate. Y ahora puedo cambiarlo a Collapse. Y este ya va a ser otro modificador. Entonces, dependiendo de qué necesiten, o por ejemplo, cuando están trabajando con cables. Aquí le pueden agregar, sin el Decimate, un Skin Modifier, Control 1 para agregar un modificador de subdivisión de superficie, sin Proportional Aging. Y vean que esta subdivisión de superficie está aplicada después del modificador de piel y está bastante recto el ángulo, ¿no? Puedo extruir y está bastante recto. Pero puedo Shift D en el modificador para duplicar antes del modificador de piel y ya aquí puedo empezar a manipularlo como si fueran curvas, ¿no? Son de repente pequeños cambios que te ahorran segundos, pero pues ya sabes, ¿no? Son clics que nadie te va a ahorrar, que nadie te va a devolver. Y pues no sé, son recursitos ahí que uno va aprendiendo. Entonces esto ya está en la 291, ya está el estable, no debería estar usando la 292. Vamos a ver si así no crece. 290.1, perdón, es la estable en Steam. Y bueno, vamos a ver si así ya no crece. Y sigamos con este objeto. ¿Alguna duda extra sobre el desdoble o ya paró la grabación? He visto, por ejemplo, aquí en de la armadura hay cosas que se meten en el personaje, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces puedo retopologizar como solo lo de afuera, no sé cómo decirse. Sí, sí. Así como solo una cáscara, porque y así se... Digo, creo que sería más molesto, ¿no? Hacerlo así, pero evitas... Solo piensa en que sea sólido, en que sean objetos herméticos. Aquí les tengo un ejemplo. No. De Gears of War 5 en las diapositivas de retopología. No, Gears of War 4 creo que es. Aquí está. En este caso le preguntan al artista cómo está la topología de este personaje, porque creemos muchas veces que el base mesh va abajo del personaje y a veces no, ¿no? Entonces, piensa que este personaje puede tener la topología conectada, que el brazo, donde es visible la piel, la conexión es directamente a la sudadera. No es que el brazo vaya continuando por ahí abajo, ¿no? Entonces, es más fácil que esté la topología, o es más probable que esté la topología visible, a que abajo del personaje esté también todo el base mesh. Y esto se los platico por Mark Burnett. Station. Es un artista que modeló a Tracer cuando Overwatch todavía se llamaba Titan. O sea, tiene credenciales. Y esto creo que ya se los había mostrado, pero siempre es bueno revisarlo, ¿no? Una, revisen la postura que tiene, no es pose T nada más, es postura natural y está pensando en triángulos. Y en cómo va a ir esta organización de objetos, ¿no? Me acuerdo que lo que les había mostrado era la mano. Vean cómo el brazo no continúa adentro de la sudadera. Está la mano y de hecho aquí se nota que la topología no empata y está a triángulos. Porque hasta ahí llega la mano y el resto ya nada más es la escultura. Perdón, la sudadera. Sí generó obviamente su base mesh,
Esto está completamente hermético. Y aquí puede ya haber extruido esas caras, separado, solidificado, esculpido el detalle de la ropa, pero no pero no es que esté abajo de la sudadera el cuerpo, que generó primero, ¿no? Y sobre tu pregunta del el cascarón, te digo que busques hacerlo hermético. Ve esta como faja que tiene el personaje, esta armadura, y ve cómo no empata la topología. No es que esté conectado como una sola pieza, sino que si revisamos adentro, pasa lo mismo que en la mano. Está capeado a triángulos, ¿no? Está colapsado a triángulos, está terminado el objeto a triángulos. Porque esos son triángulos que puedes aventar al píxel del olvido, ¿no? No se van a ver. Entonces no tiene caso dedicarles mucho espacio de textura, pero por propósitos de rig, sí lo van a mantener como objetos sólidos. ¿Es necesario que lo termines así? Por ejemplo, aquí lo está terminando. Está poniendo un vértice en medio, ¿no? Y todo se une. ¿Es necesario que sea eso? ¿O puedes no poner ese vértice y evitarte todas esas caras? ¿O cuál es el propósito de que lo hagas así? Me imagino que simetría, porque también estaba pensando que podrías tener un engon y triangularlo, ¿no? ¿Eso es a lo que te refieres? Ah, o sea, simplemente no poner esas caras. O sea, como que lo dejas ahí, que se meta Hueco. tantito y ya. Ajá, hueco. Según yo, el problema de eso es que no termina siendo un objeto hermético, porque ve que también las sombreras las termina así. La topología está bien bonita afuera, con triángulos intencionados y todo lo que quieras. Tiene sus mapas horneados, pero adentro está colapsado a un vértice. O sea, solo para que, no sé, es que no entiende bien el concepto de hermético. Mm, Pues que no sea nada más no por sobresimplificarlo, pero que no sea un plano, sino que sí sea un objeto tridimensional, Ah, lleno, no sé cómo. sí, 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 que sea. Ajá, no sé explicarlo, pero sí, sí, sí. Ya entendí. Sí, no es como hair cards, que ahí sí de plano son planos, ¿no? Nada más. O como estas, pestañas. Y Sí, ve porque que, perdón, digo que, pues, así te podrías evitar poner esos triángulos, ¿no? Bueno, es lo que yo pensaba. sí, y de hecho es como trabaja los ojos. Es a lo que te refieres, ¿no? Nada más tener las aristas ahí volando. Simón, así como está. Sí, pues él decidió, pero universitario, decidió mantenerlos como formas herméticas. Pero ve que hasta el rostro, me parece. ¿Qué es el rostro? Ah, no, es el cabello. El cabello lo dejó, como dices, nada más sin topología ahí, sin este triángulo colapsado. Creo que también era por el horneado, ¿eh? Ah, porque mira, aquí esto estaría volando si no tuviera estas extrusiones, porque piensa que si todas estas aristas las extruyera y las escalara, serían más triángulos que tener solo un vértice en medio para ese horneado o para esa sombra de contacto. Ah, sí, ya vi, que güey. Sí, 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 sí. Bueno, es que no aplica siempre. Exacto, porque cada quad son dos triángulos, entonces es más barato tener todos esos triángulos que todo eso nada más extruirlo a quads. Sí, sí, estaría como a la mitad, ¿no? Exacto. Y entonces acabo de aprender algo. Gracias, Fer. Pues bueno, gentecita, hora de fuga. ¿Qué pasó?
espere, yo quiero algo que quede grabado. ¿O no? ¿Cómo? No, sí, por favor, ¿cómo me dijo que arreglara las manos? Porque ahora no me acuerdo. Ok, puedes, vamos a hacerlo. Mm, sí. Voy a duplicar este objeto y supongamos que esta es tu escultura magnetizada, ¿no? Ándale, algo así tienes. Entonces, a la hora de recuperar el detalle, lo que podrías hacer es tener tu selección de las manos. De hecho, puedo L para seleccionar por costura. Control Shift M. Ajá, esto no está simétrico. No hay problema, lo voy a simetrizar. De X negativo a X positivo. Entonces tengo esta selección y voy a aumentar la selección de los vértices de la red topología. Control G para crear un nuevo grupo. Y esto se va a crear aquí. De hecho, tengo grupos de más. Voy a Control G para crear el grupo. Y a este le puedes nombrar, no sé, protección shrink wrap. Y cuando intentes heredar el detalle, vamos a subir un poquito el detalle a este. Es que nada más tiene una. No importa, no importa. Cuando quieras, vamos a ver, vamos a pensar. Lo bueno es que ya guardé. Espero ya haberlo guardado. Este. Y voy a ver en el outliner este de alto poligonaje. Ajá. Le vas a agregar un modificador de envoltura retráctil a tu objeto de alto poligonaje. Pero nada más lo dejas así y empiezas a agregarle el detalle. Voy a esconder el otro para que veamos qué es lo que está pasando. Se va a intentar magnetizar también en estas caras que tu personaje no pudo magnetizar bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Que se subdivida y después se magnetice. Entonces, cada que tú subdividas, se va a ir heredando ese detalle, que es lo que queremos. Cada que subdividas, que se vaya heredando. Menos en este grupo. Al haberlo creado en las manos que no se magnetizaban bien, puedes darle protect o indicarlo. Inviertes la selección para que se genere el shrink wrap en todo menos ese grupo. Y así vas a tener el detalle en tu retopología, ignorando el área que se magnetizó mal. Entonces, ahora puedes aplicar el modificador de envoltura retráctil. Ya funciona mi tableta. Y ya que hiciste eso, puedes ir controlando la mano, ¿no? Puedes ir arreglando más bien. Eso es a lo que me refería con retrabajar un poquito, ¿no? De hecho, esto también lo puedes preparar desde el desde SoftWrap, un vértice de control, un grupo de vértices, perdón, que no sea considerado en la magnetización. Y esto es a lo que me refería cuando hablaba de depende de si vas a retrabajar o si prefieres cuidarlo desde ahorita, desde antes. Yo creo que lo más rápido sería controlar los pines. Si no funciona, pues también ya tienes esta opción, ¿no? De manos, qué asco. Y al trabajarlo, pues ahí ves que el detalle sí se heredó de la escultura de alto poligonaje. Ya nada más vas a tener que corregir las manos. Pero bueno, como yo no tuve problemas con eso, no voy a esculpir de nuevo las manos.
Es básicamente lo que harías antes de hornearlo, ¿no? Ok, profe, gracias. Ok. Esto. Y revert. Y entonces, ¿alguien más? Fuga. Fuga. Bien. Va a pasar el... Ah, Rito, por fuga. Bueno. Sí. Ahorita lo subo. Bien. Stop record.